alabar a Dios. Incluso el mundo muchas veces la alaba. Siempre te recuerdo una alabanza que dice el borracho y el cantinero, que de repente aparecen en la fiesta con el típico toque mexicano y toda la historia. Pero la gente que lo está cantando no se da cuenta que es una alabanza a Dios, a cómo Dios restaura, cómo Dios limpia, cómo Dios salva, cómo Dios sana. Pero ellos lamentablemente no están adorando a Dios, porque no lo están haciendo con conocimiento, no lo están haciendo con una certeza de quién es Dios y de a quién le están alabando, a quién le está llegando esa adoración. Y un poco eso pasaba con estos personajes que hemos escuchado tantas veces en la Biblia, que son los fariseos. Entrando un poco en contexto de la palabra de Dios. Como aquí vemos en Mateo capítulo 12, nuevamente hay una confrontación entre Jesús y los fariseos. Los fariseos son, a ver cómo decirlo, son esas personas, es una secta, es un grupo judío, es parte del pueblo judío que nació con el propósito de velar que la ley fuera cuidada, de velar, de cuidar la ley, de encargarse de que cosas profanas no contaminaran la ley de Dios ni la palabra de Dios. Entonces los fariseos nacieron con ese deseo. Recordemos que el pueblo de Israel fue enviado a Babilonia, cautivo. Las 10 tribus del norte desaparecieron, se diseminaron, se contaminaron con las naciones que los invadieron. Y un grupo de personas, estudiosos de la Biblia, escribas, decidieron formar un grupo que cuidara las escrituras, que fueran celosos, que velaran por la integridad de las escrituras del Antiguo Testamento. Y ese grupo se transformó en los fariseos. Y después, por algunos acuerdos políticos, la cosa que llegaron a estar en el Sanedrín. El Sanedrín es como la corte suprema del Estado judío, donde estaban los sacerdotes, eran 71 sacerdotes que representaban a todo el pueblo judío y dictaminaban las leyes del índole religioso, del índole espiritual. Porque las leyes seculares ya estaban en poder de Roma, entonces no podían hacer mucho ahí. Pero dictaminaban justicia en lo que fuera la ley de Dios. Pero estos fariseos tenían una particularidad y Jesús les dijo en muchas ocasiones. Estos fariseos cuidaban tanto la ley que se olvidaban del espíritu de la ley. Cuidaban tanto que las cosas se hicieran como ellos decían, que dejaban el espíritu de la ley por cual la ley fue dada, lo dejaban aparte. ¿A qué me refiero con esto? Aún en el día de hoy, las leyes que se hacen en el mundo secular, todas esas leyes tienen un espíritu, una intención. Están escritas y redactadas de tal forma que cumplan un propósito que a veces está escrito explícitamente y a veces como que queda medio oculto entre todas las ordenanzas, reglamentos, artículos. Y eso se le llama el espíritu de la ley. Usted pregunta a un abogado y le va a decir el espíritu de la ley tanto es este. La intención de la ley tanto es esta. ¿Y cómo se reglamenta? A través de los artículos, decretos y toda la historia. Bueno, lo que pasó es que los fariseos cuidaron tanto la ley que quedaron en la superficie. Quedaron cuidando la ley, quedaron cuidando los ritos, quedaron cuidando las ordenanzas que estaban en la palabra de Dios, pero no dejaron de lado el espíritu. Dejaron de lado primero el espíritu de Dios y después dejaron de lado la enseñanza o el propósito que esa ley tenía. Y aquí estamos aquí el versículo 1 dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y acá hay algo particular. En un día de reposo supuestamente no se podía tener actividades. Y los fariseos llegaron a tal punto de cuidar el día de reposo, el día de descanso, que pusieron 39 ordenanzas solamente para ese día de reposo, solamente para el día de descanso. Una de esas ordenanzas era que un día sábado, por decirlo, un día de reposo, no se podía caminar más de 2000 pasos fuera de las paredes de la ciudad. Esa era una de las ordenanzas.
2000 pasos son 900 metros. Una persona no podía alejarse más de 900 metros, no podía caminar más de 2000 pasos, más de 900 metros, fuera del perímetro de la ciudad. Es como que nosotros saliéramos del radio urbano de Antofagasta y no podemos caminar más de 2000 pasos fuera de ese radio urbano. Eso quiere decir que yo puedo avanzar 450 metros para allá y 450 metros para acá y ya estoy en peligro de haber caminado más de 2000 pasos. A ese punto cuidaban tanto el día de reposo. Otra ordenanza particular del día de reposo de parte de los fariseos era que si un animal o una persona estaba en peligro de muerte, el que lo pudiera socorrer tenía que mantenerlo con vida solamente. Ahí, si el compadre se estaba ahogando, le tendría que tirar una cuerda y asegurarse de que ese compadre no se muriera el día de reposo. No podía hacer nada más por mejorar su situación. Solamente tenía que mantenerlo ahí, que viviera. Y después que pasara el día de reposo, ahí sí lo podía llegar y sacar y hacer el trabajo de hacer sacar, tanto con una persona como con un animal. Imagínese si una persona caía en un pantano, caía en un río, o era golpeado, o era atropellado por animales. Esa persona, el que lo socorriera tenía que asegurarse de mantenerlo con vida nomás. Pero no lo podía curar las heridas, no lo podía sanar. Y es motivo por el cual después, en los versículos 9 en adelante, habla de una sanidad en día de reposo. Un desafío patente que hace Cristo a todos los fariseos. Pero en este caso particular de Romanos 12, de Mateo 12, Jesús, y nos relata la historia de que Jesús y sus discípulos iban caminando por un sembradío. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. No sé si usted ha leído, pero en la ley de Moisés, en Deuteronomio, usted iba caminando por el medio del campo y usted podía arrancar espigas que estuvieran sembradas en ese campo aunque no fuera suyo. Y usted era libre de culpa. Lo que usted no podía hacer era poner una hoz, era, digamos, cosecharla. Pero si usted iba caminando y podía arrancar espigas o el fruto que tuviera ese campo para su sustento, para el sustento particular de la persona que iba pasando, no para llevar a alguien más. Y los fariseos parece que les gustaba seguir a Jesús. Porque están ellos caminando por un campo y los fariseos están atrásito mirando qué es lo que están haciendo. A ver si están cuidando la ley de Moisés, si están cuidando el día de reposo, si están haciendo algo indebido. Andan como con una lupa ahí viendo en qué momento vaya a caer, en qué momento te vaya a mandar un resbalón. Y los fariseos ven que los discípulos de Jesús están haciendo esto y los fariseos les dicen a Jesús: ¿nos ves que tus discípulos están haciendo lo que es indebido? ¿Pero indebido por qué? Si la ley de Moisés permitía sacar espigas con la mano. ¿Sabe por qué los fariseos pensaban que era indebido? Porque pensaban que esa acción de sacar espigas era cosechar. Y el hecho de pelarle el trigo con las manos, de refregarlo para que quede puro grano, eso era limpiar la cosecha. Y supuestamente, según los fariseos, eso era trabajo. Y eso que lo estaban haciendo para sustento propio solamente, no era para cosechar ni vender nada más. Era solamente para ir comiendo en el camino. Y ahí en donde Jesús les dice, se para ahí como diciendo, se paró en seco y les dice a los fariseos. Y no sé si usted me prestó atención, los fariseos eran guardianes de la ley. Se sabían la escritura de tapa a tapa. Y Jesús les trae un relato del mejor rey que tuvo Israel. Les trae el relato del rey David, cuando estaba huyendo de Saúl con un grupo de personas, y de cómo el rey David se acercó a donde estaba el santuario, donde estaba el tabernáculo, y
Y al sacerdote de turno le preguntó si tenía pan, porque estaban con hambre, llevaban días huyendo de Saúl y ya no tenían comida. Y ese hecho está en 1 Samuel capítulo 21, para que usted lo lea más tardecito. ¿Pero qué pasó ahí? El rey David va a pedir panes, va a pedir 5 panes, pero no hay más panes que los de la proposición. Panes que se ponían dentro del tabernáculo simbolizando la provisión de Dios y simbolizando el sacrificio de cada uno de nosotros como seres humanos delante de la presencia de Dios. Y estos panes se sacaban cada 7 días, se volvían a sacar y se ponían panes nuevos. Pasaban 7 días, se sacaban eso y ponían panes nuevos y así estaban cada día de reposo cambiando los panes. Y en esa oportunidad, los panes ya habían sido quitados del tabernáculo, delante de la presencia de Dios. Pero estos panes eran solamente para el sustento de los sacerdotes, para nadie más. Nadie que fuera del pueblo podía comer de esos panes. Y Jesús les cuenta esta historia y les pregunta, ¿acaso no habéis leído lo que hizo David, que entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, algo que no le era lícito? ¿Pero por qué lo hizo? Porque tenía hambre, tenía una necesidad. David y los acompañantes tenían necesidad de comer. Y el sacerdote dijo, toma, no te es lícito, pero toma, estos son los panes que sacamos, toma, puedes comerlos tú y los que te acompañan. Ese era el espíritu de la ley. Ese era el espíritu del mandamiento. Ese era el espíritu de que la ley estaba para ayudar al desposeído, no para abusar del desposeído, para ayudar a aquel que se había caído, para ayudar a aquel que necesitaba, para ayudar a aquel que no tenía. Pero como les decía, los fariseos no veían esa parte, no veían el trasfondo o el propósito de la ley, sino que solamente veían las letras que estaban por encima. Y después les pregunta otra cosa más acerca de la ley. ¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué lo dice esto? Porque el día de reposo Dios había dictaminado que ese día se iba a adorar solamente a Dios. ¿Y quiénes eran los que más trabajaban en ese día de reposo? Los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que rendir y matar animales en ese día de reposo celebrando a Dios. Tenían que hacer muchas actividades, lo mismo que les decía de los panes, cambiar los panes. Eso era el trabajo de los sacerdotes. Y Jesús les dice, ¿acaso ustedes no se dan cuenta que en el día de reposo, en el día que supuestamente ustedes me están juzgando a mí y están juzgando a los que están conmigo, no se puede hacer nada? Y los sacerdotes que tienen que obrar y servir en el día de reposo son los que más actividades hacen y no tienen culpa. Entonces Jesús les dice, pues os digo que uno mayor que el templo está acá. Amén, amén, claro que sí. Amén, claro que sí. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo creo que es bueno entender pocas palabras. Jesús está por encima de todo sistema religioso que pueda existir. Esa es la grandeza de nuestro Señor. Los fariseos estaban día a día tratando de buscar culpables. En cambio, Cristo, que es el mayor de todos, que es el hermano mayor, que es el hijo unigénito de Dios, el primogénito de la creación, estaba ahí con ellos. Y él mismo, en su autoridad, les decía, acá delante de ustedes hay alguien mayor. Y lo que él dijo, y lo que ese mayor les está diciendo, es que ustedes no tienen que estar juzgando, sino que ustedes tienen que estar apoyando, ayudando. Y en el versículo 7 dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Ese Jesús, ese mayor que el templo, mayor que el sistema religioso que ellos habían formado. Mis hermanos, en la ley, ellos mismos, los mismos fariseos, dijeron que habían 613 preceptos, 613 mandamientos. Pero más o menos mirando por encima cada uno de esos mandamientos, por lo menos tenía otro más, hecho por los fariseos.
para no incumplir con eso que había dado Dios, tenía otro más encima. Y cubrían toda la ley de Dios con una neblina de mandamientos humanos, una ensalada de cosas que nadie entendía qué era lo que estaba haciendo. Y si usted da vuelta a la hojita, una sola hoja para atrás, Jesús les dice: a todos los que están cargados y trabajados, venid a mí, que yo os haré descansar. Imagínense la presión de ese pueblo, estar continuamente vigilado por la Gestapo, por la policía secreta de los fariseos, ahí en qué momento van a pecar, en qué momento van a caer, y acusándoles con el dedo: ustedes están fallando, ustedes están pecando, tú estás contra la ley, tú estás fallando, tú no puedes llevar tu cama, tú no puedes cosechar ni siquiera con tu dedo, con tu mano, tú no puedes hacer nada el día de reposo. Y esta Gestapo, este servicio secreto de defensores de la ley, solamente condenaban, no había gracia en ello. Y más encima, Jesús más adelante les dice: sepulcros blanqueados, les dice: ustedes se visten bien por fuera, pero por dentro son pura inmundicia, ustedes se creen piadosos, pero ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito más, y ustedes lo hacen el doble de merecedores del infierno que ustedes mismos. Entonces no había misericordia en ellos. No había misericordia en los fariseos, en esa gente legalista, en esa gente que lo único que hacía era defenderse a sí mismo, en esa gente que lo único que hacía era defender lo que ellos veían. Pero el Espíritu de Dios quedaba lejos. El Espíritu de Dios lo dejaban de lado. El espíritu de la ley, por motivo por el cual Dios la había dejado, la dejaban de lado. Y lo usaban solamente para condenar. Y ellos se creían los justos, ellos se creían que no quebraban un huevo, ellos se creían que no se acercaban a los muertos o a los heridos para no contaminarse. Pero no movían un dedo por nadie. Y Jesús les dice: si ustedes entendieran qué es lo que dice la palabra de Dios cuando dice misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero, algo que nace de adentro, algo que yo doy algo a una persona no mereciéndola, algo que yo le perdono su transgresión aunque no se le merezca el perdón. Pero en cambio los fariseos lo único que hacían eran sacrificios, eran cosas carnales. Y les cuento un secreto: la carne le encanta a la religión. A la carne le adora. Se siente sumamente cómodo con la religión. Porque la carne, siguiendo un sistema religioso, siente de que sus culpas están perdonadas. De que sus transgresiones están siendo perdonadas por seguir tal o cual el requisito, por cumplir tal o cual el requisito, por levantarse bien, por peinarse bien, por vestirse bien, por ir a hacer una manda, por rezar 50 Ave María, por dar 3 glorias a Dios, por todo eso. La carne es sumamente religiosa. Pero la carne, por la misma palabra de Dios, sabemos que es contra el espíritu. Y el espíritu desea más del espíritu. Y la carne desea más sentirse limpia a sí misma, pero el espíritu nos constriñe, nos redarguye de que somos pecadores, nos redarguye de que tenemos inmundicia, nos redarguye de que somos merecedores del juicio divino, nos redarguye de que nosotros merecemos el castigo eterno, pero también nos enseña que nosotros obtenemos justicia gracias a la sangre de Cristo derramada en la cruz. Nosotros el Espíritu Santo nos muestra a nuestro espíritu que nosotros estamos mal, que nosotros somos merecedores de juicio, pero que esos mismos merecedores de juicio también recibimos justicia y misericordia por la obra y la sangre de Cristo Jesús. Esto no nos da libertad para hacer lo que nosotros querramos y pecar de la forma en que nosotros querramos. Al contrario, nos hace doblemente responsables de cómo nosotros estamos viviendo y caminando. Porque ahora ya no estamos caminando por ley, ahora ya no estamos caminando por mandamientos que nos enseñaron nuestros padres, sino que ahora estamos caminando por gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, ahora somos más responsables porque ahora la sangre de Cristo es el que limpió nuestros pecados.
El poder del Espíritu Santo nos dio nuevas vestiduras blancas y resplandecientes. Y es nuestra responsabilidad mantener esas vestiduras blancas y resplandecientes para cuando venga nuestro Salvador. Es nuestra responsabilidad. Y cuando nos sentimos agotados, cuando nos sentimos cansados, como cantábamos adelante, es el Espíritu Santo el que nos fortalece. Es el Espíritu Santo el que nos dice, ven a mí, ven a la planta de Dios, ven a la planta de Cristo, humíllate y pide perdón, porque en Él hay misericordia, porque Cristo Jesús perdona multitud de pecados. No importa en qué condición usted se encuentre, no importa cómo esté su vida, cómo usted se vea, cómo el enemigo esté en su mente martillando continuamente, tú no te mereces el perdón, tú no mereces ir a la iglesia, tú no tienes que ir a la iglesia, en la iglesia te van a retar, en la iglesia te van a decir esto, en la iglesia te van a decir allá, tú no mereces estar en la casa de Dios. Usted, por el poder del Espíritu Santo y implorando la sangre de Cristo, dígale: Satanás, vete afuera con tus mentiras, porque Cristo me redimió, porque Cristo Jesús me limpió, porque Cristo Jesús derramó su sangre en la cruz y con esa sangre me ha lavado y ahora tengo justicia para con Dios. El religioso le va a decir: párate derechito, no hagas nada porque lo que hagas está mal. Pero el Espíritu de Dios le va a constreñir en su corazón, en su mente, en su alma, en su espíritu. Le va a decir: tú eres libre para la gloria de Dios Padre. Porque la libertad que Cristo te dio no es como la libertad que el mundo da, sino es una libertad eterna, una libertad de cadenas que nos tenían atados, una libertad de esas cadenas demoníacas que nos tenían atados, ciegos, mudos, que no podíamos implorar ayuda. El religioso siempre va a juzgar, siempre va a castigar, mas la misericordia de Dios siempre va a estar con nosotros. Amén. Mis hermanos, si alguna vez nos hemos sentido oprimidos por el sistema farisaico, por lo que nos obligan a hacer, si usted lo hace por obligación, déjeme decirle que usted no recibe ninguna recompensa. Todo lo que usted haga por obligación no le vale de absolutamente nada. Porque las cosas se hacen por amor. Las cosas en el camino de Dios y en cada una de sus vidas se hacen por gratitud. No se hacen por obligación. Ninguna cosa, si usted viene aquí obligado porque se siente obligado, no, usted empiece a buscar al Señor Jesucristo, a buscar la presencia del Espíritu Santo en su vida y a pedir y a implorar y a arrodillarse y a humillarse que el Espíritu Santo haga morada en su vida para que usted venga con gratitud, con gozo, con alegría a venir a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre me tomo de esta palabra. Nosotros como padres somos malos. Naturalmente, en nuestra vida natural somos malos. Somos pecadores, castigamos mal, reprendemos mal, herimos, lastimamos más de lo que muchas veces tuviéramos que hacerlo. Pero aún así, cuando nuestro hijo tiene hambre, nosotros le damos un pan. No le damos una piedra. No le damos una serpiente. Cuando ellos tienen sed, sobre todo cuando son más niños que no saben conseguir las cosas, usted les entrega agua. No les entrega veneno. ¿Qué más? ¿Qué más? Nuestro Padre Celestial, nuestro Padre hermoso, nuestro Padre bondadoso, no nos dará el Espíritu Santo sin medida, dice la palabra, sin medida a aquellos que se lo pidan. Amén. El Espíritu Santo es el que vivifica la vida interior de usted. El Espíritu Santo es el que le da nueva fuerza. El Espíritu Santo es el que lo guía. El Espíritu Santo es su paracleto, es su ayudador. Es el que le dice, el que le da el ánimo de sigue adelante, porque tu gloria no está acá. Tu vida no está en esta tierra. Tu poder, todo lo que tú consigas, todo lo que tú desees, no tiene que estar acá. Tiene que estar en los cielos guardado para la gloria eterna. Cristo mismo dijo que aquí todas las cosas son corrompidas, más en la gloria ni siquiera no puede entrar el revoltón, no puede entrar el saltón, no puede entrar el ladrón. Porque nosotros vivimos para la gloria eterna.
Nosotros hemos conocido a Cristo, hemos recibido el poder de su Espíritu Santo en nuestras vidas. El que nos alienta, el que nos vivifica, el que nos da fuerzas nuevas cada mañana, el que nos enseña que cada mañana sus misericordias son nuevas. Ese es el poder que nosotros tenemos que anhelar. Aquí nada conseguiremos, aquí nada tendremos que nos puedan satisfacer, porque lo único que nos satisface es el poder de Dios en nuestras vidas. El poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que está dentro de usted. Pero el Espíritu Santo, como su misma palabra lo dice, es prudente y espera que usted lo desee, espera que usted lo necesite, espera que usted se pueda humillar y se pueda rendir a los pies de Cristo, que ya pueda romper esas cadenas de hipocresía, que ya pueda romper esas cadenas de religiosidad, para vivir libremente por la presencia y por el poder del Espíritu Santo. A Dios no le tiene que ocultar nada, porque no le puede ocultar nada. A Dios no necesita mostrarse que viene bien vestido, pero por dentro es un sepulcro blanqueado. Dios nos ve en cada minuto, en cada hora, en cada momento, en cada instancia. Conoce cada uno de nuestros pensamientos. Conoce nuestra palabra que ha de salir de nuestra boca aún antes que salga. Ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el poder de nuestro Salvador. Ese es el poder que se manifestó en su Hijo Jesucristo cuando vino a esta tierra. Ese es el poder que podía decir: he aquí uno mayor, uno mejor que el templo. Ustedes creen que el templo es majestuoso, con puertas hechas de bronce, con ventanas hechas de oro. No, acá hay uno mejor, acá hay uno mayor, y ese es Cristo Jesús, el que dio a conocer a su Padre. Mi amado hermano, Él es el que personificó la misericordia de Dios. Cristo Jesús es el que personificó la gracia de Dios. Mis amados hermanos, nosotros somos buenos para criticar, pero podamos aprender lo que dijo Jesús. Si supiese y si entendiese, si se dieran cuenta de lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y voy a ir al libro de Oseas para que puedan entender un poquito qué es lo que significaba. Misericordia quiero y no sacrificio. El versículo completo dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Conocimiento de Dios, intimidad con Dios. Los esposos tienen intimidad con su esposa. Los cónyuges tienen intimidad entre sí, se conocen de pe a pa. Esa es la intimidad, ese es el conocimiento que Dios anhela que nosotros tengamos con Él. Jesús mismo oró, fíjese, Jesús mismo oró por usted y por mí. Hace 2000 años atrás. Y le oró al Padre diciéndole: Padre, que ellos sean uno, como nosotros seamos uno. Y que ellos sean uno conmigo. Porque eso es conocer al Padre. El Padre toda la eternidad ha querido que cada uno de nosotros le conozcamos en gloria, en esplendor. Pero eso significa entrar humillado a la planta de Dios. Jeremías 33:3 dice que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Es grande el poder de Dios? ¿Es grande el poder de Dios? El poder de Dios abrió el mar. El poder de Dios resucitó a los muertos. El poder de Dios hasta el día de hoy sigue alargando brazos, sigue alargando piernas, sigue sanando del cáncer. Pero es necesario que nosotros como representantes, escuche esto, como representantes de la gloria de Dios, podamos manifestarlo tal como Él es. ¿Se da cuenta de la enorme responsabilidad que tenemos como hijos de Dios? Nosotros, cada uno de nosotros somos representantes de la gloria de Dios en esta tierra. Ese poder majestuoso, el que lo libró a usted, el que me libró a mí de las cadenas, ese poder majestuoso se manifiesta en el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, ¿quién es? Es aquel que está
al lado del anciano de días según Daniel, y a quien se le fue entregado todo dominio, toda gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará. Su reino, uno que nunca será destruido. Ese es nuestro Rey, ese es nuestro Señor, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Rey de justicia, ese es nuestro Rey de misericordia, ese es Cristo Jesús. ¿Anhela conocerle? ¿Anhela vivirlo? Porque no es solamente que vengamos a la iglesia 3 veces a la semana, que cantemos unos pocos himnos, que aplaudamos un poco, que escuchemos a un predicador que puede muchas veces decir cualquier cabeza de pescado, sino que lo conozcamos. Dios mismo se manifestaba con Adán y Eva y los buscaba en el huerto, los anhelaba, los deseaba, porque ellos estaban en santidad. Cuando ellos pecaron, la gloria de Dios se tuvo que apartar de ellos, pero la imagen de Dios siguió estando en ellos, corrompida aún, pero aún presente. Mis hermanos, esa misma imagen de Dios es usted. Podamos entender que la imagen de Dios es usted y que necesitamos reflejar a Dios en cada uno de nuestros días. Ese Hijo del Hombre es Cristo Jesús. Ese Hijo del Hombre está aquí. Ese Hijo del Hombre está aquí. Ese Hijo del Hombre resucitó para tener una vida eterna y por 2000 años interceder delante del Padre por unos viles pecadores, por unos gusanos. Ese Hijo del Hombre que tiene todo poder, toda gloria, toda honra, todo dominio. Ese Hijo del Hombre está aquí. Ese Hijo del Hombre está aquí. Gracias, Señor. Pónganse de pie, mi hermano. Y aquel que quiera, fíjese, esto nunca lo he hecho. Aquel que quiera y que anhele conocer más de ese Dios vivo, de ese Dios real, de ese Jesucristo, dé un paso de fe y acérquese al altar. Porque el Dios que vive y que reina está por venir. Y viene a buscar un pueblo santo, un pueblo redimido, un pueblo que ha sido perdonado de todas sus transgresiones por puro amor y misericordia. Oremos al Señor. Amantísimo Dios, soberano Rey, eterno y grandioso Salvador, delante de tus plantas venimos, porque hemos reconocido y hemos visto que la esclavitud de la legalidad, la esclavitud de la religiosidad no te agrada, no te sirve y no te glorifica. Pero la libertad que da el Espíritu Santo, la libertad que tú compraste en esa cruz maravillosa por nosotros, es la que nos da verdadera libertad. Señor amado, que tú puedas poner el deseo y el ánimo, el deseo de poderte conocer más, porque de ti es el querer como el hacer. Que podamos, Señor amado, venir a tus plantas, que podamos venir humillados a tus plantas, deseando la vida que tú nos das, deseando la libertad que tú nos das. Una libertad no pasajera, no una libertad que nos pueda dar el dinero o tener posesiones materiales o los políticos, sino una libertad que nos da el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Dios vivo, ese Dios real, ese Dios sublime, ese Dios santo que se entregó a sí mismo en forma de hombre para limpiar el pecado de la humanidad y para perdonar a todos aquellos que vinieran en fe y en amor, en fe y en perdón, en fe y en humillación, pidiendo el perdón divino. Señor Jesús, delante de ti estamos. Te damos gracias porque tú vives para siempre. Te damos gracias, Señor Jesús, porque intercedes cada día delante de nuestro Padre Celestial y envías a tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Levántanos en poder y gloria, levántanos en autoridad, para que podamos ser el reflejo tuyo. Señor amado, que podamos bendecir tu nombre y podamos exaltar el nombre del Dios vivo para siempre.
Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu poder y tu autoridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén.